Las noticias sobre la crisis de violencia con un aumento sin escalas de criminalidad, incluyendo homicidios récord, nos hace preguntarnos, ¿qué está pasando en Ecuador? Los servicios de seguridad privada se han incrementado en medio de un panorama de violencia donde muchos ciudadanos creen necesario contar con algún tipo de escudo que pueda defenderlos ante diversos tipos de criminalidad, acudiendo a empresas de seguridad privada que se encargan de asesorar y gestionar desde actos de chantaje hasta sicariado. Pero por supuesto, las personas que contratan este tipo de servicio son una minoría. Según diversas entrevistas a ciudadanos que circulan por las calles de las ciudades, afirman que ya no pueden salir con objetos de valor frente a la creciente presencia de asaltantes y un claro ausentismo estatal. En mayo de este año, con diversas denuncias por corrupción que derivaron en juicio político, el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones. Las acusaciones realizadas fueron por un entramado de corrupción en empresas públicas liderado por su cuñado. El caso se hizo público en enero a través de un informe periodístico y en marzo la Asamblea inició el trámite del juicio político. El 16 de mayo, un día después de haberse iniciado el juicio, Lasso adujo una grave crisis política y conmoción interna para activar el mecanismo de muerte cruzada que contempla la Constitución ecuatoriana. Así disolvió el poder legislativo que lo enjuiciaba y convocó a la ciudadanía a elegir un nuevo presidente y una nueva asamblea que asuma el poder hasta el 24 de mayo de 2025, fecha del final de su mandato. En la práctica, el llamado a las urnas frenó el juicio político que regía en su contra. Pero retomaremos las elecciones más adelante. En medio de la campaña electoral, la violencia se hace cada vez más visible. ¿Los motivos? Según la policía, el 80% de esos crímenes está vinculado al crecimiento del negocio de narcotráfico en Ecuador y la proliferación de bandas criminales apoyadas por cárteles extranjeros. ¿Por qué el narcotráfico? El crecimiento del negocio de la cocaína a nivel mundial, la cercanía geográfica de Ecuador con Colombia y Perú, que son los principales productores de coca del mundo, la dolarización ecuatoriana como facilitadora del comercio ilegal y el crecimiento de la pobreza que robustece a las bandas delictivas conforman a grandes rasgos el combo de criminalidad que en los últimos años puso en jaque a las fuerzas de seguridad y el control de las calles ecuatorianas. Lo más importante es que se vaya un gobierno que permitió la infiltración del crimen organizado en el país. Eso es lo que declaró Luisa González, ex candidata a presidenta. Probablemente el suceso que más conmovió al país fue el homicidio de Fernando Villavicencio, candidato a presidente del movimiento Construye. Según las encuestas, venía siendo el segundo candidato con más intención de voto. Días antes de su muerte, el candidato había denunciado públicamente una amenaza de muerte de un sujeto identificado como líder del grupo criminal Los Chaneros, una agrupación que, según las autoridades locales, es la banda criminal más importante de Ecuador y está ligada al narcotráfico internacional a través del cártel de Sinaloa. Una semana antes de las elecciones, el reemplazante de Villavicencio, Cristian Zurita, anunció que debía irse del país por motivos de seguridad. El descenso de los recursos petroleros, la caída de la inversión extranjera y un bajo crecimiento económico son factores que dejaron al gobierno de Lasso sin margen de maniobra para hacer frente a los enormes desafíos sociales del país. Como reflejo de esto, a los estallidos de violencia en las cárceles y los crímenes en las calles se sumó una crisis socioeconómica que tiene su principal reflejo en las cifras de pobreza y desempleo. El pasado 15 de octubre se produjo el balotaje entre dos candidatos sustanciales, ganando Daniel Noboa con el 52,3% de los votos. Solo estará en el cargo desde el 25 de noviembre de este año hasta mayo de 2025 y tendrá que lidiar con una Asamblea Nacional fragmentada. La victoria del empresario de centro derecha contó con el respaldo mediático de los principales medios comerciales del país. Noboa ganó prometiendo empleo y universidades gratuitas para los más jóvenes y aumento en las jubilaciones, además de una promesa que generó algunas dudas: instalar cárceles flotantes en barcazas
para internar a delincuentes peligrosos lejos de la costa e impedir que sigan operando desde prisión. ¿Qué te parece esta idea? Más allá de sus promesas electorales, es importante saber qué esperan los ciudadanos del próximo presidente. Los retos para el nuevo gobierno son enormes y quien llega a la presidencia apenas tendrá 1 año y medio para reaccionar y tomar medidas urgentes tras unas elecciones anticipadas e inéditas en este país sudamericano. El próximo presidente tiene que estar muy bien parado e identificar de dónde viene la corrupción para combatirla y de ahí transparentar las políticas públicas. Eso fue lo que sostuvo un ciudadano de Quito. Evidentemente, el pueblo ve a la corrupción, la falta de empleos, el narcotráfico y la inseguridad cotidiana como los principales factores que actualmente radican en una grave crisis política e institucional. Sin dudas, deseamos que Daniel Noboa pueda gestionar su corto pero esperanzador gobierno, con una mirada puesta principalmente en el día a día de estos ciudadanos que piden a gritos seguridad.